Bueno, en este video vamos a hablar sobre la ecuación del movimiento ondulatorio y para esto hay que tener en cuenta la relación existente entre partículas y ondas. Recordemos que una onda se propaga a la velocidad de la luz y se da por la ecuación de velocidad de la luz va a ser igual a una longitud de onda por una frecuencia. Y tenemos nuestra ecuación número 1. Si la propagación tiene en cuenta un campo eléctrico, esta relación indica que en la onda va a haber un cambio sinusoidal. Y el campo eléctrico va a estar relacionado a la posición y el tiempo. Y podemos tener nuestra ecuación número 2, que va a ser igual al campo eléctrico en una relación de la posición y el tiempo, va a ser igual a una constante por el seno de 2pi por la posición sobre la longitud de onda menos la velocidad o frecuencia por el tiempo. Y esta ecuación es la número 2 y se da para una onda electromagnética. Esta ecuación la vemos desde la velocidad de la luz. Si una onda tiene la velocidad de la luz, pero ¿qué pasa si una onda tiene una velocidad diferente a la velocidad de la luz? Pues tenemos una ecuación número 3, que sería una velocidad diferente a la velocidad de la luz va a ser igual a la longitud de onda por frecuencia. Y tenemos la ecuación número 3. Ahora, si la perturbación que se propaga no es un campo eléctrico, o sea, no es un campo eléctrico, sino cualquier otra magnitud, y la vamos a representar por este símbolo. Como un ejemplo tenemos la amplitud de oscilación de una onda sinusoidal en una cuerda. Para esto podemos tener una relación a la ecuación número 2 y podríamos decir que una magnitud diferente en relación a la posición y tiempo va a ser igual a la constante por el seno de 2pi por la posición sobre la longitud de onda menos la frecuencia por tiempo, pero recordemos que esta frecuencia por tiempo es igual a una velocidad diferente a la velocidad de la luz y tenemos la ecuación número 4 y esto es para una onda sinusoidal. Esta ecuación general de onda debe haber una relación entre sus derivadas. Y recordemos que tenemos dos variables, que es posición y tiempo. Por lo cual vamos a empezar a derivar a una magnitud diferente respecto a x, a la posición. Y recordemos que a es una constante. Y si empezamos a derivar respecto a la posición, tenemos la derivada de una magnitud diferente sobre la derivada de la posición, va a ser igual a, que es una constante, por la relación entre derivadas respecto a la posición va a ser igual al seno de 2pi por posición sobre la longitud de onda menos la frecuencia por el tiempo. Y tenemos nuestra ecuación número 5. Y recordemos que para derivar esta multiplicación
Y recordemos que para derivar debemos tener claro sobre la regla de la cadena. En este caso podemos decir que la derivada, la posición sobre el seno de u es igual al coseno de u por la derivada de u sobre la derivada de la posición, y tenemos una ecuación número 6. Si reemplazamos si reemplazamos 6 en 5 y recordemos que u va a ser 2pi sobre la posición sobre la longitud de onda menos la frecuencia por el tiempo, tenemos que la derivada de una magnitud va a ser igual a la derivada de la posición por la constante, y las derivadas de esta posición o de esta relación matemática tenemos que es 2pi por la posición sobre la longitud de onda menos la frecuencia por el tiempo por coseno de 2pi y el comportamiento de u. Y tenemos nuestra ecuación número 7. Si estábamos derivando respecto a la posición, t, que es la segunda variable, la vamos a asumir como una constante. Y tenemos que la derivada de una magnitud con respecto a la posición va a ser igual a una constante por 2pi sobre la longitud de onda por coseno de u. Y tenemos nuestra ecuación número 8. En este caso, t sería igual a 0, pero en relación a la derivada de la posición. Ahora aplicamos la segunda derivada. En la ecuación anterior y obtenemos la siguiente fórmula en relación a la derivada 1. Seguimos en la posición y aplicamos la derivada en la posición a la parte de coseno. Y tenemos nuestra ecuación número 9. Por lo cual, desarrollando esta ecuación, tenemos que la segunda derivada de una magnitud diferente en relación a la derivada de la posición al cuadrado va a ser igual a menos a por 2pi sobre longitud de onda al cuadrado por seno de 2pi por posición sobre longitud de onda menos la frecuencia por el tiempo. Y recordemos que es menos y seno por la derivada de coseno. Y tenemos nuestra ecuación 10. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a derivar, pero con respecto al tiempo. Por lo cual x se convierte en una constante. Entonces, si relacionamos lo que hicimos anteriormente, tenemos la misma derivada de una magnitud diferente en relación a la derivada, en este caso del tiempo, va a ser igual a la constante menos 2pi por una velocidad, una frecuencia, por coseno de 2pi sobre la posición sobre longitud de onda menos la frecuencia por tiempo. Y tenemos la ecuación 11. Aplicando la segunda derivada, tenemos en relación al tiempo que va a ser igual a menos a, recordemos la derivada de coseno, por 2pi, en este caso un número elevado al cuadrado negativo da positivo, por seno de 2pi será igual a la posición sobre la longitud de onda menos la frecuencia por el tiempo.
Y tenemos la ecuación número 12. Por lo cual, si vemos, la ecuación número 12 va a ser igual a la ecuación número 10. Lo que podemos es igualarlas. Entonces podemos decir que la derivada de una magnitud en relación a la derivada de la posición va a ser igual a la derivada de la magnitud sobre la derivada de tiempo. Y tenemos que esa derivada en relación a la posición es igual a 1 sobre longitud de onda al cuadrado por una frecuencia al cuadrado por la derivada de una magnitud sobre la derivada del tiempo al cuadrado. Lo que hicimos fue dividir longitud al cuadrado por una frecuencia al cuadrado. Y eso es lo que estamos haciendo en esta ecuación. Y tenemos la ecuación número 13. Y recordemos que esto al cuadrado también lo podemos representar a través de la siguiente ecuación. Derivando en relación a la posición va a ser igual a 1 sobre una velocidad diferente a la velocidad de la luz al cuadrado por la derivada de una magnitud sobre la derivada de tiempo al cuadrado. Y esta fórmula es lo que rige un movimiento ondulatorio en una dimensión. Cualquier perturbación que se tenga en relación de una magnitud o en la variable posición-tiempo y tenemos nuestra ecuación número 14 y esta es la ecuación general del movimiento ondulatorio. Ecuación general del movimiento ondulatorio. Y esto es un poco lo que explica la hipótesis de Broglie acerca de una onda asociada en movimiento de una partícula confinada. Debe ser una onda estacionaria para que no interfiera consigo mismo. Pero en lo que acabo de mencionar es importante y resaltar que esto se da en una onda estacionaria, por lo cual debemos relacionar la ecuación de una onda sinusoidal que la vimos anteriormente y la vamos a representar a través de la siguiente fórmula. Una magnitud, pero en este caso estacionaria, de una onda estacionaria en relación a la posición y tiempo tenemos que es igual a una constante por seno de 2pi por la posición sobre longitud de onda menos la frecuencia por tiempo más la misma constante de 2pi o en relación a la misma fórmula que ya hicimos. Y tenemos nuestra ecuación 15 y esto lo conocemos como la ecuación de una onda estacionaria que va a ser igual a la suma de dos ondas sinusoidales en sentidos contrarios. Y esta expresión puede ser simplificada de una forma trigonométrica. Y recordemos que el seno de A más o menos B es igual al seno de A por coseno de B más o menos seno de B por coseno de A. Por lo cual el seno de A menos B más el seno de A más B es igual el seno de A por el coseno de B menos el seno de B por coseno de A más el seno de A por coseno de B más seno de B por coseno de A. Y podemos cancelar estas dos. Por lo cual tendríamos que el seno de A menos B más el seno de A más B es igual a 2 veces el seno de A por el coseno de B. Y tenemos nuestra ecuación número 16. Y si reemplazamos la ecuación 16 en 15, obtenemos que la magnitud en una onda estacionaria en relación de la posición y tiempo va a ser igual a 2 por una constante seno
de 2pi en relación con la posición sobre la longitud de onda por coseno de 2pi por una frecuencia por tiempo. Y tenemos la ecuación número 17. Es importante mencionar que en la ecuación número 15 debemos identificar qué es A y qué es B. Entonces lo que vimos es que el senoide es igual a la posición y el cosenoide es D en relación al tiempo. Por lo cual, no olvidemos que esta ecuación que tenemos aquí podemos relacionarla en la siguiente ecuación. Es igual, en este caso, tenemos una función de onda en relación a la posición por el coseno de 2pi por una frecuencia a tiempo. Y tenemos nuestra ecuación número 18. Ahora lo que hacemos es derivar en función de la posición. O sea, t es una constante. Y obtenemos que la derivada en relación a la posición y t permanece constante es igual a coseno de 2pi por la frecuencia por tiempo sobre la derivada de una longitud por la derivada de una función de onda en relación a la posición sobre la derivada de la posición. Si aplicamos la segunda derivada, tenemos la siguiente ecuación en relación a la derivada de la posición y es igual al coseno de 2pi por la frecuencia por tiempo sobre la derivada al cuadrado de la función de onda sobre la derivada de la posición al cuadrado. Y tenemos nuestra ecuación número 19. Ahora, derivando en función del tiempo, x es una constante. Y obtenemos que la derivada de una magnitud en relación con la derivada de tiempo, perdón, aquí es tiempo, y x constante va a ser igual a menos 2pi por la función de onda de la posición por seno de 2pi por la frecuencia por tiempo. Y si aplicamos una segunda derivada, tenemos la siguiente ecuación. Es igual a menos 2pi al cuadrado por la función de onda coseno de 2pi por frecuencia por tiempo. Y tenemos la ecuación número 20. Ahora, si sustituimos 19 y 20 en 14, que recordemos cuál era la ecuación número 14, tenemos que el coseno de 2pi por la frecuencia por tiempo sobre la segunda derivada de una función de onda en la posición en relación a la posición va a ser igual a 1 sobre una velocidad diferente a la velocidad de la luz al cuadrado en relación a una onda menos 2pi al cuadrado por la función de onda por coseno de 2pi frecuencia por tiempo. Podemos ver que podemos cancelar el coseno y el coseno en relación con su multiplicación y obtendríamos la derivada al cuadrado de una función de onda en relación a la posición va a ser igual a menos, organizando la ecuación anterior, 2pi sobre velocidad al cuadrado por la función de onda en relación a la posición. Y tenemos la ecuación número 21. Y como sabemos que una velocidad diferente a la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por frecuencia, la longitud de onda es igual a una velocidad diferente a la velocidad de la luz por la frecuencia. Entonces 1 sobre la longitud de onda va a ser igual a la siguiente expresión. Y podemos reemplazar en la ecuación número 21. Y obtenemos que la derivada
la segunda derivada a la función de onda sobre la derivada de la posición es igual a menos 2pi sobre longitud de onda al cuadrado por una función de onda. Y esto es la ecuación de una onda estacionaria. Y obtenemos nuestra ecuación número 22. Y nos vamos acercando a la deducción de la ecuación planteada por Schrödinger, en el cual primero empleó las ondas piloto propuestas por de Broglie y el movimiento ondulatorio, la ecuación del movimiento ondulatorio. Pero este movimiento ondulatorio debe ser estacionario, por lo tanto su amplitud debe venir dada por la ecuación número 18, que la realizamos anteriormente. Tener en cuenta la ecuación número 18. Y debe satisfacer la ecuación, la función de onda en relación a la posición de la ecuación número 22. Y recordemos que de Broglie planteaba que la longitud de onda es igual a la siguiente expresión, y P es la cantidad de movimiento. Si reemplazamos esta fórmula en la ecuación número 22, obtenemos que la segunda derivada en función de onda sobre, y recordemos que está en relación a la posición, va a ser igual a menos 2pi por la cantidad de movimiento elevada al cuadrado por la función de onda. Y obtenemos la ecuación número 23, que contiene la amplitud en relación de función de onda a movimiento de una partícula. Ahora, si recordamos también en nuestras ecuaciones y en nuestro conocimiento físico, podemos decir que h partida es igual a la siguiente expresión. Y podemos reemplazar en la ecuación número 23. Obtenemos que la derivada en función de onda en relación a la posición de una segunda derivada es igual a menos p al cuadrado sobre h partida, que la vamos a llamar así, al cuadrado por una función de onda. Y obtenemos la ecuación número 24. Además, debemos de recordar, estas ecuaciones es de recordar y tener fundamento en conceptos físicos y químicos, y en todo lo que tiene que ver sobre la dualidad de onda y partícula. Que la energía cinética puede expresarse como, en algunos textos aparece como dC, es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado, que esto es lo mismo que tener la cantidad de movimiento al cuadrado sobre 2m al movimiento, y obtenemos la ecuación número 25. También debemos recordar que la energía total del sistema va a ser igual a la energía cinética por la energía potencial, que otros textos la representan como T más B. Y esto podemos decir que la energía cinética es igual a la energía total menos la energía potencial. Si despejamos de la ecuación número 25 la cantidad de movimiento, tenemos que P al cuadrado es igual a 2m por la energía cinética. Ahora, si reemplazamos esta ecuación con esta que acabamos de repasar, tenemos que la cantidad de movimiento es igual a 2m por la energía cinética, la energía total del sistema, menos la energía potencial. Y obtenemos una ecuación número 26.
Si reemplazamos 26 en 24, obtenemos la siguiente ecuación. Es igual a menos 2m por las energías sobre h partida al cuadrado igual a una función de onda. Obtenemos la ecuación número 27. Ahora vamos a despejar energía en función de onda y obtenemos que menos h partida al cuadrado sobre 12m por la derivada de la posición al cuadrado es igual a, tenemos que recordar que en la ecuación anterior tenemos que hacer las operaciones matemáticas pertinentes para poder despejar obtener la energía en función de onda. Va a ser igual a energía por una función de onda menos la energía potencial por una función de onda. Y si reorganizamos esta ecuación, obtenemos que menos h partida al cuadrado sobre 2m, la derivada en la posición, tenemos más la energía potencial en relación con la función de onda es igual a la energía del sistema por función de onda y obtenemos la ecuación número 28. Y esta es la ecuación propuesta por Schrödinger y es para un sistema unidimensional independiente del tiempo. Que lo que encontramos en las diferentes consultas es que obtenemos que se representa por un operador hamiltoniano o la función de onda que es igual a la energía del sistema en relación por la función de onda. Y esta es una ecuación de valores propios. Ecuación de valores propios. Y el operador hamiltoniano me representa que es una función, un operador se puede definir como aquella función que se transforma en otra función en relación a la energía cinética más la energía potencial. Pero estos también los vamos a tener como operadores. Si el operador hamiltoniano es igual a la energía cinética más la energía potencial, recordemos, podemos decir, y en relación, la determinamos y podemos decir que va a ser igual a menos h partida al cuadrado sobre 2m por derivada en relación a la posición, una segunda derivada. Y tenemos la ecuación número 29. Esto es en relación cuando una partícula se mueve libremente en el eje X, o sea, es una partícula libre unidimensional. Y tenemos que inferir en este momento que no hay ninguna interacción, que la energía potencial en cualquier punto del eje vale 0. Por eso obtenemos en este caso sería igual a 0. Esto es probabilidad o suposición. Si reemplazamos 29 en la ecuación 28 obtenida anteriormente, obtenemos que menos h partida sobre 2m es igual a la segunda derivada en relación a la posición a una función de onda es igual a la energía del sistema en función de onda. Obtenemos la ecuación 30. Y si organizamos la ecuación, tenemos que la derivada en relación a la posición, la segunda derivada es igual a menos 2m por una energía del sistema sobre h partida al cuadrado por la función de onda. Y obtenemos la ecuación número 31. Y aquí empieza a ser un poco compleja la resolución de la ecuación propuesta por Schrödinger. Para eso tenemos una función compleja
dada en una función de onda igual a una constante y en relación a la siguiente operación matemática, que es para resolver la ecuación número 31. Pero tenemos una función de onda. Si tenemos una segunda función de onda en la misma función compleja, y esto, lo que estamos proponiendo acá es la representación de familias de funciones, dependiendo del valor de la energía. Entonces debemos evaluar la probabilidad o la densidad probabilística para la posición de una partícula, que la vamos a representar de esta forma, que se convierte en la densidad de probabilidad para la posición de una partícula. Y lo que hacemos es relacionar esa probabilidad teniendo en cuenta cada una de las funciones de onda propuestas. Y lo representamos en la siguiente ecuación. Recordemos que esto es de una función de onda y esto es de otra función de onda. Y si multiplicamos estas funciones, obtenemos una representación de un comportamiento similar, convirtiendo a la densidad probabilística en A al cuadrado, que se convierte en una constante de encontrar la partícula en cualquier punto en relación sobre el eje X. Recordemos que en otros casos esa función probabilística va a estar dada por unos ejes en donde se puede mover la partícula, ya sea X, Y o Z, pero si lo tenemos en coordenadas polares, tenemos radial, teta y phi para esa probabilidad o esa densidad probabilística. Gracias.